Hola, pues miren, hoy les voy a confesar, siempre digo que hoy es martes de En Voz de los Autores. Pues sí, esto es para mañana, martes, En Voz de los Autores, pero hoy es lunes, 11:20 de la mañana. ¿Y qué creen? Yo necesitaba a fuerza, invitar a Adolfo Córdoba porque en la Feria de Boloña, que ya tuvimos la entrevista con Ana Laura, que ganó como la editorial, bueno, John Schuck tuvo un premio, que yo le voy a decir ahorita a Adolfo para que nos salude y se presente, pero antes de pasarle la palabra, quiero nada más decirle que gracias, gracias. Le torcí el brazo, tengo que confesarles, ¿eh? Porque ayer, yo también sé que si le pedía por favor me hinco, lo hubiera hecho, pero yo sé que está así, agobiado. ¿Y qué creen? Le dije, porque es verdad, hoy es mi cumpleaños. Así que felicitaciones. Y entonces te Felicidades. dije, de regalo de cumpleaños, por favor, por favor, por favor, tengamos esta entrevista. A ver, Adolfo. Aline, querida, muchas felicidades en primer lugar. Oye, pero eso es, o sea, sobre todo es porque estoy en Veracruz, no es que ande yo así con la agenda tan terrible en realidad de compromisos, pero estoy en Veracruz y en plan hacer pendientes y claro, como que de pronto este, tuvimos que buscar así este huequito, pero con mucho gusto siempre, ya sabes que me encanta platicar contigo. Y con tu cumpleaños, aunque no hubiera sido tu cumpleaños, te hubiera dicho que sí, que encontrábamos un lugar, pero qué bonito poder felicitarte hoy, así vernos también, ver la pantalla para aprovechar la entrevista o la charla y felicitarte. Gracias por tu interés además en Homeshook y en la Feria del Libro de Boloña y en cómo generar estos espacios donde se discuta lo que pasa en otras ferias o los reconocimientos de otros lados. O sea que imposible decirte que no. No hacía falta insistir. Tú sabes que yo siempre que me invitas digo que sí, entonces. Yo lo sé. Yo sé que siempre me dices que sí, pero siempre te doy lata. Así te digo así como para que tú digas, no, claro, y así me dices que me quieres y entonces yo me quedo muy contenta. Listo, todo entonces en su sitio. Todo en su sitio. Pero déjame contarles, miren, John Shook, que es este libro, ¿tú lo tienes también por ahí? No, no lo tengo por ahí. ¿No lo tienes? Es que no, o sea, mi mamá lo debe tener en algún lugar, pero pues no, como no estoy en mi espacio, pues A no lo ver, tengo a te la mano. propongo que busques en tu computadora mientras yo les Ok, platico, eso sí. que busques en tu computadora porque te voy a pedir que nos leas una parte, porque se llama En Voz de Vale. los Autores. Y entonces Ah, siempre me ok. gusta que los autores puedan leer algo. Pero mientras les voy platicando, ¿qué es esto del premio de Boloña? Bueno, pues Boloña, como les platicaba la otra vez, es uno de los premios bueno, no sé, uno de lo que sí es la feria más importante de literatura infantil y juvenil que se hace todos los años en Boloña, en Italia. Y entonces, este año México se puso de manteles largos, la verdad. Ya vieron a Ana Laura que se ganaron con la editorial, pero John Schuck, cuando vi que mi querido Adolfo, ¡ay, sí lo tuvo! Ya fui rápido a buscar en el librero de mi mamá y sí estaba ahí súper a la mano. Ah, padrísimo. Bueno, pues entonces ya la hicimos. Tenemos, además de todo, libro tú y libro yo. Pero a ver, miren, John Schuck, que es Niño Dios y Maíz, fue recientemente seleccionado como uno de los 100 libros más destacados de la Feria de Boloña, Ragazzi Award 2022. ¿Sabes qué? Interrúmpeme porque cuando tú me interrumpes, se pasa para ti la imagen y entonces te ven y cuando yo hablo me ven, si no nada más nos vemos a los que hablamos, ¿ok? Ok, perfecto. Hola. Eh, conoce esta fascinante versión del mito de Adolfo Córdoba. En una sala en Boloña que había más de 22,000 títulos de 62 países. Dimensionemos esto, es verdaderamente enorme. Y seleccionaron a los ganadores y otorgaron menciones especiales a varios libros. Junto a estos, muchos títulos fueron admirados por los jurados y estuvieron muy cerca de ganar por primera vez
la Boloña, la BCBF, ¿qué es? La, ¿Quién pues, sabe, Feria del verdad? Libro de Boloña, algunas siglas. Exacto. Tiene 100 gemas editoriales que enorgullece de contribuir en el escenario internacional. Se los estoy leyendo tal cual el comunicado de Boloña. Y a ver, cuéntanos, ¿estabas ahí, estabas aquí, cómo te enteraste? A ver, por otro lado les digo, Yomshuk, ya tengo una cápsula del libro aquí y Adolfo ya lo he entrevistado, así que con que se regresen para atrás pueden encontrar mucho. Pero a ver, Adolfo, cuenta. Gracias, Aline. Pues Homeshuk, sí, ya tú ya has platicado de Homeshuk y además que es un libro que nos ha dado un montón de alegrías, y esta fue una sorpresa porque yo no sabía que Castillo lo había mandado este año en la categoría de poesía, o sea, que lo había vuelto a mandar, porque, o sea, cada año la Feria del Libro de Boloña está haciendo ahora unos premios que son una categoría especial dentro de sus premios que da siempre, hay una dedicada a la poesía. Y fue una súper sorpresa porque no sabía yo que Castillo lo había enviado este año a ver si ganaba el premio de poesía. Y entonces fue así que el jurado lo revisó como dentro de las diferentes categorías que hay y decidió incluirlo en esta nueva lista que están lanzando, como dices tú, con 100 libros que estuvieron en la discusión y que no se llevaron como los premios, como el que se llevó Cajita de Fósforos el año pasado, por ejemplo. Bueno, Cajita de Fósforos justo. Es que tú eres ganador de ganadores, ¿verdad? Este, feliz Sí. cumpleaños otra vez, Ale. No, pues bueno, lo que pasa es que sí, la verdad es que, a ver, o sea, a Cajita de Fósforos ganó el año pasado el de poesía y yo creo que eso, bueno, de alguna manera hace que el jurado igual se fije en tu libro, porque, o sea, como yo ya había ganado el premio con Cajita de Fósforos y Juan Palomino había ganado el premio de ilustración hace muchos años, es una realidad. Tú mencionaste ahí, les llegan 2.200 libros, es un No, mar de que libros. 22,000. No, 2.200, 2.200. 2,200. Ya le quería poner un cero de más, ¿verdad? Bueno, Son un montón igual, sí. pero pues seguro que 22.000 se quedan en camino. No, o sea, les llegan 2.200 y tienen ellos un par de días para revisar toda esa cantidad de libros. Entonces también, siendo realistas, el tipo de evaluación y de revisión que les da tiempo de hacer, pues es muy superficial en una primera pasada. Entonces, lo que sabemos es que hay como una primera pasada con todos los libros y luego se va haciendo como una preselección de la que pues ya se queda más tiempo a discutir. Entonces, yo creo que como, como Cajita de Fósforos estaba ya en la mira, había estado en la mira el año pasado de ese jurado, pues gracias a eso tal vez vieron como Homeshuk y también por el trabajo de Amanda Mijangos y Armando Fonseca, que cada muchos años frecuentemente lo seleccionan en el trabajo de ilustración. O sea, digo esto porque me parece también interesante contextualizar estas elecciones en donde es una realidad que el jurado se fija en libros que de alguna manera tenga un poco también en el radar. Seguramente que hay libros que no tienen idea de quién es el autor, ni nunca han visto a los ilustradores y no han ganado nunca y destacan también, ¿no? Pero Claro. cuando hablas de tantísimos libros, uno también es consciente de que debe haber ciertas cosas que le llamen la atención al jurado, ¿no? El ilustrador, la ilustradora, que alguien lo haya recomendado, porque son muchos libros. Entonces, creo que este año pudo haber favorecido a Homeshuk el hecho de que el año pasado yo hubiera ganado el premio de poesía, como que están viendo, bueno, qué mandó este año ese autor, ¿no? Entonces, y Claro. por otro lado, Amanda Mijangos estuvo seleccionada en la muestra de ilustradores este año, Armando estuvo el año pasado, entonces creo que eso también va haciendo que ciertos autores Se mexicanos. vayan como posicionando para arriba, Exacto. ¿no? Los autores de otros lados del mundo se fijen en qué siguen haciendo o en qué están haciendo. Ujú, Es ujú. la manera en la que yo me explico también como dentro de ese mar de libros, de 2.200 libros de 62 países, cómo llegas a una selección tan pequeña de 100 libros. Y este año solo hubo en esta selección, bueno, que es la primera vez que la hacen,
solo estuvo Homshuk, o sea, como que solo hubo un libro mexicano en la selección y como Ah, 4 o 5 mira, latinoamericanos. eso es muy importante, porque entonces de Sí, 2.200 solo un libro mexicano. solo hubo un libro mexicano. eh, que una vez más, o sea, hay que justo pensar en estas subjetividades y lo que te cuento, porque hay más de un libro mexicano Obvio, que obvio. merece estar en esas elecciones, pero también está bueno recordar la subjetividad de las listas, ¿no? Y no por eso dejan de ser menos valiosas, hay que tomar esa distancia también muchas veces, creo, de la subjetividad, pero las listas pues permiten también plantear, sugerir itinerarios, preocupaciones, y a mí como que lo que me da gusto también de que Homeshuk haya sido seleccionado y que haya habido una mención en la categoría de cross media para intraducibles, un proyecto de la UNESCO y de Santillana y de varias instancias, de a lo mejor algunas de las personas que están viéndolo lo conocen, este libro en el que hay muchas palabras de más o menos como 30 y algo de lenguas originarias Ujú. que son intraducibles al español y que hicieron una convocatoria con muchos ilustradores. Bueno, en fin, ese es un libro que también Boloña se fijó en él. Entonces, este año. Entonces, como que para mí el mensaje es, bueno, un poquito menos eurocéntrico el interés, Es ¿no? que cada vez los mismos, tanto México Mm, como los mismos europeos y los gringos, así están volteando a mirar otro tipo, o sea, el rescate de la tradición oral, digamos, ¿no? exacto. Es decir, no podemos pensar, o sea, me supongo que es como el pensamiento, bueno, de los gobiernos y de los grandes, decir, a ver, no podemos dejar que se destruya de donde venimos todos, de lo que viene nuestra esencia de quiénes somos, ¿no? Y Mm, entonces sí están viendo más y volteando la mirada a las cuestiones tradicionales de los diferentes países, ¿no? Y en sí. ese sentido, tanto el de Intraducibles como Yomshuk, de alguna manera, cuéntanos de qué va Yomshuk, para que la gente que no haya oído de Yomshuk sepa, porque claro, pueden ver la cápsula, pero además aquí tenemos que hablar de Yomshuk. Claro, sí, bueno, Homeshuk o Yomshuk o Yomshuk ¿Cómo le o Homeshuk. dices? eh, eh, Homeshuk, ¿no? Homeshuk. ¿Homshuk? Ok. Homeshuk, así como la J con su sonido, digamos, de J, Homeshuk. Pero bueno, o sea, la verdad es que también justo como viene una tradición oral, mucha gente lo pronuncia y lo escribe de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, es la historia de un niño que como no dejaba de llorar, su mamá lo muele en el metate, lo hace una bolita y lo tira al río. Entonces, este inicio terrible, como que nos pone en el tono además de los relatos mitológicos, porque no es la muerte, sino el inicio en realidad de este personaje que después va a renacer de una especie de huevo, de esa bolita de niño molido que hace su mamá, en la que lo convierte su mamá, él vuelve a nacer y empieza una aventura, un recorrido, un viaje de supervivencia, porque hay unos brujos que se lo quieren comer, que son los que lo recogen del río cuando su mamá lo tira en forma de bolita. Estos brujos lo recogen, se lo llevan a su casa, lo adoptan, pero con la idea de comérselo cuando nazca lo que sea que van a hacer de ese huevo. Y sí se lo intentan comer, pero Homeshuk con ayuda de animales se libra de este destino y además empieza a tener este recorrido en el que muchas explicaciones sobre el origen de características de animales le son ofrecidas a quien escucha y al lector en la versión de Homeshuk. Y al final, básicamente, es la historia de cómo todos nosotros obtuvimos el maíz, ¿no? O sea, cómo la humanidad obtuvo el maíz. Es una manera de explicar el origen del maíz en nuestra vida. Y obviamente también es una, pues, alegoría de el fin del hambre, ¿no? O sea, como que con lo que termina Homeshuk también es con el hambre y es un relato mitológico que también tiene que ver mucho con los ciclos de la tierra, los ciclos de vida y muerte, y en ellos el propio ciclo de las cosechas y de la alimentación como base de la vida y como sustento principal que tenemos que cubrir desde que nacemos, este, metaforizado y
con los personajes del Niño Dios Maíz y los animales que se encuentran. Es una versión del santo del maíz, del cual hay muchas versiones, hay muchos mitos del santo, del dios del maíz en México y en Mesoamérica, pero bueno, esta es la de que cuentan los Nuntajillis o Popolucas en el sur de Veracruz. Yo la escuché por primera vez en voz de mi hermano, que él Es la lo que te iba cuenta. yo a decir, fue tu hermano el que te acercó a esta Exacto. leyenda, ¿no? Sí, O fue mi mito. hermano. Ajá. Exacto, fue mi hermano el que me acercó, porque él lo contaba por las diferentes comunidades en la Sierra de Santa Marta, vestido de tlacuache, porque hay un tlacuache que es importante en la historia, Ok. y yo así lo escuché y luego yo cada año, desde hace muchos años, voy a Piedra Labrada, donde él vive, y también lo escuché ya directamente de pobladores de ahí, Ah, ok. de- O sea, entonces de allí te fuiste a oír como al... Y allí en Piedra Labrada hay una persona que es como el de la comunidad que platica Ujú, las cosas y con él platicaste. A ver, cuéntanos estas cosas que exacto. luego uno no se entera, que está padre, Sí. porque Piedra Labrada, empecemos por ahí, está en medio de la selva, ¿no? O algo así. Claro, Piedra Labrada está en la Sierra Santa Marta, en Veracruz. Como para ubicar un poco, la Sierra Santa Marta es parte de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, de la cual que es más conocida como el lado de Catemaco. Piedra Labrada está del otro lado de esa sierra, que se ve desde Catemaco también. Se accede por Acayucan. Es un camino y un recorrido largo, hasta subir bien en la montaña, bien metido. Es una comunidad muy interesante porque ahí llegaron hace más de 100 años huyendo de los soldados de Porfirio Díaz y Ujú. de esto que exigía Porfirio Díaz, que había que pagar como su impuesto. Se fueron yendo y metiendo más en la selva, huyendo de, de, este, de este régimen, y se quedaron ahí y encontraron una piedra labrada, y por eso le pusieron hacia la comunidad un monolito, una estela basáltica muy, muy impresionante, que luego eh, en los 70s, 80s se la llevaron al Museo de Antropología de Jalapa, y mi hermano llegó ahí justamente como parte de un proyecto de recuperación un poco de esa piedra, que había un grupo de pobladores originarios que querían que les devolvieran la piedra, y mi hermano empezó a tener como estudiante de antropología, empezó a tener como una relación con esta comunidad, a ver si se podía hacer un ecomuseo ahí mismo en la comunidad. Entonces, él tiene años relacionándose con ese espacio y Ujú. terminó yéndose a vivir ahí. O sea, tanta relación tuvo que él vive ahora allá. Entonces, en ese camino hizo mucho trabajo de etnográfico y de investigación. Empezó a contar el mito de Homshuk, yo lo conocí, ya luego cuando él empezó a volver, yo empecé a ir con él, ahora que vive allá, pues todavía más. Y sí hay un personaje, bueno, había un señor que se llamaba Don Fidencio, que murió de 102 años o de 103, pero ya muy Órale. viejito, y era uno de los contadores y resguardadores de la tradición oral en Piedra Labrada. Y, y ahora hay otro señor que se llama Don Benito, que pues es de las personas más ancianas de la comunidad, que de alguna forma también resguarda muchos usos y costumbres, ¿no? Pero sí, fue Don Fidencio. Y entonces en los procesos, justo pensando un poco en cómo terminó Homeshuk siendo el libro que es, o la versión del poema que es, pues es un proceso de decantación. Yo me acuerdo que hice una transcripción de la versión de mi hermano, hice una transcripción de una grabación de Don Fidencio, de este señor de la comunidad, Ajá. y con esas dos transcripciones y otras más que había recopilado mi hermano en su trabajo, hice una versión primero en cuento, no sé, como que con todas O sea, estas la primera versiones, intención iba a ser un cuento. un cuento. Hice una versión en cuento, donde pues ya tú tomas decisiones literarias, artísticas, Ajá. digamos, ¿no? Como de qué Sí, ya, incluyes, ya que eres no. autor, pues, coautor. Ya no Y eres un transcriptor. claro, y sobre todo también porque una transcripción directa del lenguaje oral, pues no funciona como relato necesariamente, o sea, no siempre. La tradición oral y la literatura de tradición oral, o la literatura oral, como se le llama también, tiene justamente su valor muchas veces, pues su valor es que es dicha y es contada, y ni siquiera uno puede
pretender que eso se va a traducir en el lenguaje escrito porque es otro tipo de comunicación directamente, es otro tipo de creación artística. Entonces, hay que, a la hora de transcribir, pues hay que empezar a tomar decisiones ya de tipo más artificioso, ¿no? O sea, empezar a construir ese relato. Entonces yo primero escribí un cuento y luego sentí que el cuento perdía mucho de la musicalidad y del movimiento que tiene el mito original. Y empecé a probar volverlo poema y me di cuenta que el verso y el espacio en la página del verso le daba mucho más ritmo y más musicalidad y podía yo jugar más con las palabras. Y aunque no iba a ser tal cual tradición oral, sí podía tomar de la poesía esa vocación que tiene por el juego con el lenguaje, por el juego con las palabras, por cómo el poema podía yo incorporar onomatopeyas, aliteraciones, repeticiones de sonidos, buscar justamente cómo que el verso bailara en la página con las sangrías, con las alineaciones, con los espaciados. Me empecé a Ay, sentir mucho sí, más te voy libre. a decir, por ejemplo, para que sepan de qué está hablando Adolfo, esto se Claro. encuentra como de esta manera, es donde no tienen uno abajo del otro, sino se van acomodando para darle un movimiento también al mismo texto con la tipografía, ¿no? Sí, exacto, tiene algo como de poesía visual, como Ah, de, no es un poema visual tal cual, pero sí de pronto hay cositas que forman imágenes o ¿y juegos que quién, uno... a ver, quién le hizo el juego visual del texto? ¿Eso tú, los ilustradores o la editorial? El de las alineaciones, desde que mandé, digamos, el manuscrito a Castillo, ya iba con esos juegos de alineaciones. Ah, ok, ok. Porque es lo que a mí me permitió como esa respiración y ese otro ritmo que te digo que no encontraba en el cuento. Entonces realmente yo necesitaba mover las palabras como para que fuera, sí, más lúdico, pero también como para, cuando yo lo iba leyendo en voz alta, yo lo iba escribiendo y mucho lo leía en voz alta para ver cómo sonaba. Bueno, es algo que en general hago con mis textos, pero con este en particular, para mí este libro en particular termina de tener sentido cuando se lee en voz alta. O sea, tiene una cosa incluso como performática y escénica, ¿no? Igual que como una obra de teatro que decimos, bueno, el texto dramático termina de tener sentido muchas veces cuando se monta la obra de teatro y tú ves la obra en escena. Homeshuk está en esa búsqueda, me parece también. Está en ese medio camino entre lo performático y lo escénico y la lectura en voz alta y bueno, la lectura en silencio. Entonces, yo Ajá, pero quería... sí Sí. entiendo que la lectura en voz alta de John Shook Ujú. tiene una particularidad de toque que cuando tú lo lees en silencio te lo puedes perder. Sí, ¿No? Pero a sí. ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos lees Ajá. un poquito? Yo no te voy a dejar que nada más nos leas uno, pero lee de donde quieras, del principio, del medio, del fin, lo que tú creas que va a hacer que el lector nos podamos meter en sintonía con esta historia de John Shook. Va, perfecto. Bueno, sí, mira, les voy a leer cuando Homshuk se libra de los abuelitos, que él le dice a mis abuelitos que se lo quieren comer, muy en el tono también de los cuentos de hadas, y de literaturas así como de tradición oral medieval. eh, se escapa, logra librarse del brujo, del viejo, con ayuda del tío murciélago. Pero les voy a leer ahora el momento en el que ya se libró del brujo, pero no se ha librado de la bruja. Entonces Ok, va a escapar de la bruja. ok. Dicen los que cuentan que antes de escapar, Homshuk le robó a la vieja Sitsime 3 objetos: un jabón, una aguja y un cepillo mágicos. Dicen, y es verdad, que Homshuk corrió y corrió a esconderse en lo más tupido de la selva, y la vieja Sitsime tras él. Ahí venía, venía ahí nomás, ahí ya, justo detrás, y entonces, ¡ja! Un arañazo, la bruja caníbal, dientes afilados, saliva en la boca y a 2 pasos. Sin dejar de correr, Homshuk giró su cuerpo, sacó el jabón, lo tiró a sus pies, bolón, bolón, y brotó un pantano, blom, lodoso, blom, blom, espeso,
Blom, blom, lleno de lirios, bolón, bolón. Tsitzime no podía avanzar, chapoteaba, se caía, pataleaba, una y dos y más. Niño maldito, Dios terrible. Tardó días en salir de aquel fangal y cuando lo logró, volvió a perseguirlo. Homshuk, pelos de lote, gritaba. Voy por ti, me las vas a pagar, te voy a alcanzar, te voy a jalar de los pelos, te voy a desgranar los dedos de las patas, te voy a tragar entero. Pero corrió mucho Homshuk entre amates, higueras, chaganes y ceibas, y chochos y palmas y timbres, junto a venados y jabalíes, saltando rocas de volcán y arroyos de montaña, y hormigueros enormes, y pastos y cedros, enredado en bejucos y lianas y musgos. Tsitzime iba olfateando su rastro. Por donde Homshuk pasaba, se levantaba una ráfaga y olía a tortilla recién hechecita. La bruja manoteaba para alejar a los pájaros que intentaban detenerla. Le jalaban el pelo, le picoteaban los brazos resecos. Si atrapaba alguno, le arrancaba la cabecita de una mordida, ñac, y seguía corriendo mientras masticaba. Hom, hom. Homshuk se detuvo, pero la bruja ya estaba cerca. Sentía sus arañazos en la espalda, sus gruñidos en la mollera, sus dientes afilados cerrándose, clac, clac, en sus cabellos dorados. ¡Ayay! Gritó Homshuk y giró para enfrentarla. Tsitzime lo miró con ganas y se pasó la lengua por los labios y abrió los dientes filosos de pantera. Homshuk, pelos de punta, la miró también, con ganas, y le tiró la aguja mágica en los pies. Allí, al pie de la bruja, nació un pital, bien cerrado, con sus pencas carnosas, espinas largas, flores amarillas. Nacieron también muchas otras plantas con espinas que formaron un bosque de aguijones. La bruja quería pasar, pero no podía. Tardó días en salir de esa maraña, furiosa. Homshuk, orejas mochas, te voy a alcanzar y te voy a jalar de los pelos y te voy a desgranar los dedos de las patas uno por uno y te voy a coser y a moler pedazo de nixtamal y a tragarte entero. Ahora sí, no te salvas. Bueno, es Maravilloso. Y yo voy a hacer una cosa. sí. Acá está la ilustración de este capítulo para que se queden viendo también esta parte visual. Acá está. Vean qué libro tan bello en todos los sentidos. Pero a ver, qué cadencia, todo tiene la lectura en voz alta, o sea, versus la lectura en silencio. Déjame terminar de mostrar esto y ya, lo terminamos de, bueno, ya en esta última parte es ya nada más puro texto, pero la verdad es cierto, leerlo en silencio y leerlo en voz alta son dos lecturas, digo siempre, pero digamos, son dos lecturas totalmente diferentes, ¿no? Sí, qué bueno que mostraste las ilustraciones de Amanda y Armando, porque justo ellos, o sea, primero, empezando por ese lado, hicieron una cosa bien interesante con Homeshoe, porque hay algo como de lenguaje de álbum ilustrado. O sea, ellos van contando en cada apertura de como capítulo de cada aventura pequeña que tiene Homeshoe, o más bien, sí, cada capítulo en su aventura. También podríamos decir que Homeshuk es una novela corta en verso, de lo que no estamos luego tan acostumbrados a leer en México, pero es un poema largo, ¿no? Y muy narrativo, como ya Sí, oyeron. tiene una parte narrativa, Sí, pues a la manera de como o sea, se escribieron también, digo, no estoy diciendo, pero la Ilíada, la Odisea, que te relataban como era poesía, pero era narrativa, pero eran larguísimas para que claro, pudieran sí, sí, contar. sí. Tal cual, la épica, ¿no? Los relatos Ajá, épicos. ajá, ajá. Es un tipo de épica latinoamericana, así es Exacto. como en esa tradición. Entonces sí, son Pero yo relatos no largos. conocía. Hay más, hay mucha épica latinoamericana de aquí. No, bueno, Escrita me es, quiero referir. claro, escrita y publicada ahora, pues justo en verso, no se hace tanto, como que no se explora tanto el formato como de la épica original, que, o sea, podríamos hablar que hay una fantasía épica que es como heredera
de esa tradición, en la que Verónica Murguía, por ejemplo, es una excelente representante, Liliana Bodoc, que escriben fantasía épica hoy, pero la épica como de los cantares de gesta también, del Miocid, este tipo de relatos. Hay un libro de libros para imaginar, que es Los Hermanos Zapata, una ópera del Ay, desierto sí es mexicano, cierto, tienes que razón. también es un relato largo, en verso. Es una traducción en realidad, porque fue escrito originalmente, me parece que en noruego o en Ujú. sueco. Sí, sí. Pero también tiene justo este ánimo de un texto extenso, narrativo, Ujú, ujú. y, y sí, un poco lo que hicieron Amanda y Armando fue acompañar algunos momentos de este relato, pero también dejar otros sin ilustración, porque justo como es un poema largo, creo que también para ellos era importante que hubiera silencio visual en muchas dobles páginas, ¿no? O sea, como que hay páginas que las editoras que fueron, bueno, fue Ariadne Ortega y Pilar Armida, quienes ya sacaron adelante el libro, porque originalmente lo contrató Mariana Mendía, pero como Mariana sale de Castillo para hacer otros proyectos, pues ya lo retoman Pilar y Ari, Ujú. y tampoco hubo de su lado ningún tipo como de presión de que tenía que ver ilustraciones para cada verso, o sea, como que ellas aceptaron la propuesta de Amanda y Armando, que era una ilustración de apertura de capítulo y luego otra ilustración como en la primera página, como mostraste. Mira, voy a mostrar aquí como otro ejemplo, otro momento de los del principio. Aquí es cuando los brujos Ujú. eh, se lo van a querer comer a Homshuk. Entonces, siempre hay una doble que abre un poco e introduce la aventura o el tema del capítulo. Y luego hay una sencilla aquí, donde Amanda y Armando van contando como con el lenguaje de álbum o una posible historia. O sea, si uno lee solamente esas páginas, la que está después de la capitular, va a haber unos personajes que son como unos niños que se ponen unas máscaras y están Ujú. como representando el mito. Entonces también ellos hicieron un trabajo de narración y de aproximación al mito como desde el álbum ilustrado que es que es muy interesante. Y un poco, por eso me gustó que mostraras las ilustraciones, porque un poco realmente va extendiendo lo que dice el texto y el juego que decías tú, como de la sonoridad y la amplificación del relato, pues en las ilustraciones también sucede. Es que eso es lo que a mí me encanta de los libros, que digamos, siempre lo han tenido, pero sobre todo los libros desde este siglo, por poner una fecha más manejable, porque pues este siglo para mí está empezando y ya tenemos 22 años de él, pero bueno, me Es acuerdo cierto. cuando apenas va a ser el 2000, entonces, bueno, el chiste es que las ediciones de los libros y todo, verdaderamente se cuida todo, ¿no? Desde qué tipo de tipografía, por qué. Tú en este caso, tú ya habías marcado, por ejemplo, cómo querías que saltaran de un renglón a otro. Sin embargo, me puedo imaginar que no siempre es así y de todas maneras un editor busca cómo puede enriquecer esta mirada de lector desde todo, ¿no? Y hacer una vivencia completa, no es como en pedazos, sino toda, chúngale, te llega Exacto. drástico. Oye, pero una Sí. pregunta, ¿tú pusiste todos los relatos o escogiste unos o cómo? O sea, tú Mm, decidiste los capítulos que sí, había. Eso sí me da curiosidad porque entiendo que la contaran, pero la contaban claro. así, Claro, sí, todas. sí, sí. Me gusta que te interese como esa parte que es fascinante, como como el tránsito del oral a un libro, a un lenguaje escrito y una versión en poema, porque efectivamente, un poco regresando al tema de los relatos épicos, Homeshuk es mucho más largo, o sea, hay más aventuras, o sea, Homeshuk Ah, que no están vive, aquí. que no están aquí, O vive sea, más cosas. podríamos tener Sí, segundas partes, digamos. sí, sí, podría Vamos haber. a tener, pues, pero No, podría haber. exacto, exacto. Pero No, sí, ya sé que no, pero digamos, podría sí, haber segundas partes.
porque Sí, sí sí, hay sí. más historias. Podría, sí, totalmente. Y muchos Ok, de los capítulos podrían haberse extendido más. O sea, a Homeshuk le pasan más cosas en las cosas que yo cuento. Entonces, ya. sí, hay decisiones de recortar un poco algunas de sus aventuras, como para que Ajá, el ajá, relato ajá. vaya avanzando y no me quedaran disparejos los capítulos y en uno que a lo mejor en la tradición oral se cuenta y se extiende mucho cuando Homeshuk se encuentra con las iguanas, pues yo lo reducía de manera en que pudiera seguir, pasar a la siguiente aventura, porque una de las cosas que pasa es que si uno lo lee en voz alta, pues a lo mejor, no sé, lo lees completo de principio a fin en media hora, algo así, pero el relato, pues yo recuerdo haber estado 2 horas oyendo el mito de Homeshuk, ¿no? O sea, Ok, ok. mucho Sí, era más, un relato mucho, mucho más extenso, pues. sí, sí, sí hay más, muchas más cosas que pasan. Y también, a lo mejor Y uno, espérame, otra pregunta, otra sí, pregunta. sí, ¿Y sí, todos cuentan las mismas versiones de aventuras de Homeshuk o le ponen de alguna manera a tu hermano un poquito de su cosecha, el claro. señor que ahorita don Benito y ¿cómo se llamó el que murió? Don Fidencio. Don Fidencio, a ver, confiésanos esta parte que no creo, yo creo que sucede en la vida, entonces no, o sea, no vería por qué no, pero a ver, cuéntame. Sí, 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 tal cual. Cada uno le pone su cosecha. Yo sé que mi hermano, al contarlo en voz alta, hacer ciertas voces, caracterizaciones, ya le está imprimiendo tan solo por el diferente tono de voz y por cómo le pone más intención a ciertos momentos, ya hay decisiones ahí de edición, digamos. Y entonces, esa es un poco, esa es una de las riquezas de la literatura oral, que cambia según quien lo cuenta. Entonces, yo de las versiones que oí, tanto de mi hermano, como de la gente, como Don Fidencio, como de otras personas en la comunidad, algunos niños que conocían parte del mito, un adolescente que me encontré luego en una telesecundaria, te cuentan más detalles y algunas cosas, y a mí me encantaba oír y me sigue gustando todavía encontrarme diferentes versiones porque es como que la realidad se fuera haciendo más rica, ¿no? Es como decir, aquí en esta versión, no eran iguanas, ¿no? Eran peces lo que caza Homeshuk. O, y en esta versión los peces le hablan a Homeshuk y él tiene una conversación con ellos sobre su origen. Entonces, como que a mí me encanta ver cada vez que sucede eso porque tal cual es como sentir que el mundo es más grande de lo que creías, ¿no? Y es una metáfora también bonita de lo que hace la literatura y la lectura en general, que pues decimos, que expande nuestras maneras de habitar el mundo. Cuando es un mito en particular y una historia que uno ya conoce, pues este placer de descubrir y de releer y de regresar a un lugar conocido es quizá en mi caso lo disfruto todavía más porque es como, eso que yo quería conocer en realidad puede ser otra cosa, ¿no? O sea, Me puede ser totalmente. faltó porque no vi este. Y entonces te permite hacer una relectura con el resignificado, con un todo y decir, la primera vez había visto esto, pero ahora Mm, estoy viendo. Y cuéntame una cosa. Yo sé, porque en la cápsula que hice, que es sobre la de mitos en cuestiones escolares, si la quieren buscar, Adolfo me mandó unas fotos de ujú. unos niños de la comunidad de Piedra Labrada con su libro. Ay, se cayó mi arete. Bueno, y entonces, y entonces, ¿qué opinaron de tu libro en la comunidad? ¿Qué pasó, cuando lo tuvieron, cuando lo vieron? Porque, pues bueno, no les sucede mucho a una comunidad que les llegue el libro, Mm, de que lo vean, ¿no? Así, que sí, claro. ¿cómo pensaron de las ilustraciones? Cuéntanos. Oye, sí, además me encanta porque tú realmente conoces un montón este libro y esta historia. Es verdad que pasaste algunas de las fotos de la comunidad y siento que ya fuiste también, a ver si un día Ay, te tengo animas que ir, Vamos. estaría muy padre. Pues es un lugar impresionante en cuanto a naturaleza y culturalmente muy rico. Y claro, cuando Homeshuk llegó, hubo un encuentro muy, muy especial en la telesecundaria que está en Piedra Labrada y a la que llegan muchos adolescentes de otras comunidades
porque yo les leí, estuve con los 3 grados de secundaria, que es un solo grupo por grado, fui leyéndoles y contándoles de Homshuk, y hubo un salón, por ejemplo, bueno, por un lado fue muy impresionante darme cuenta algo que mi hermano pues ya me había dicho y por lo que él había empezado a contar el mito, que es que mucha de la gente de ahí no lo conoce, o sea, los niños, niñas y adolescentes, pues con todos estos fenómenos de globalización y también de luego extractivismo de las comunidades y de significados que se diluyen un poco por la migración también o de usos y costumbres que van cambiando porque también vamos queriendo cambiar muchos de ellos. La tradición oral a veces se pierde, ¿no? O la propia gente a veces rechaza esos relatos como para tratar de ir hacia otro lugar, hacia otro imaginario, muy influidos también por la televisión. En fin, mucha gente, muchos niños no lo conocían. Ok. Y por eso mi hermano empezó a contarlo, porque estaba perdiendo como esa tradición de contar mitos de Nuntahiji o Popoluca. Entonces, por un lado, yo llegué con el libro y les conté un poco la historia y todo, y muchos les resultaba una novedad O que sea, ese fuera un nunca mito. habían oído nada, ¿no? Exacto, nunca había oído el mito de Homshuk, pero les resultaba también muy bonito y como que estaban todos muy asombrados que en el libro se dijera y se hablara de Piedra Labrada y de la comunidad, porque pues sabemos que muchas de las comunidades originarias en México batallan con que los escuchemos, ¿no? Y escuchemos Claro. sus versiones de los relatos y sus versiones del mundo y cómo les interesa ser nombrados. Entonces, pues era como una gran novedad y se sentían como de pronto muy emocionados y orgullosos de que un mito de su comunidad y de toda esa zona estuviera en un libro y tuviera otra vida y la estuvieran conociendo niños y niñas de otros lugares de México. Pero, y luego pasó también que una de las niñas con las que forma parte de una familia con las que mi hermano se relaciona más, que es nuestra sobrina, le decimos, y ella nos dice tío, y son varios hermanos. Yo he visto crecer esa niña que se llama Marian desde que tenía 10 años, ahora ya tiene 19, y ella estaba en la telesecundaria cuando llevé Homeshuk. Entonces, para mí también era importante presentarlo con ella y que ella estuviera y como Ujú, conversar ujú. con ella. Y fue bonito también contarles como de la manera en la que una niña de la comunidad, como su compañera, que en ese momento ya adolescente, había sido parte de mi proceso de escritura de Homeshuk, ¿no? O sea, como que yo no lo había escrito nada más a partir de una versión que me contaron o algo que leí en el libro, sino que a mí me interesaba ser parte de ese imaginario que era parte de mí también, que mi hermano Ujú. vivía ahí, que yo conocía la historia por diferentes personas. Entonces, como que en algún punto me interesaba que no fuera como alguien externo que vino, les presentó el Claro, libro, por eso y te lo llevó. pregunto eso, Ujú. porque la verdad es que luego uno piensa que uno es muy padre y la comunidad no lo vive tan así. Entonces, eso me Exacto. importaba saber cómo lo había vivido la comunidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, justo porque no había solo una versión del mito de la que yo hubiera reescrito la historia, Ujú. este, para mí era importante como reflejar ese proceso también de escritura y contarles un poco qué es lo que hace un escritor, o sea, cómo ir de una literatura oral a una literatura escrita. Y algo muy bonito que pasó en otro salón fue Ujú. que si había adolescentes que lo conocieran y en particular hubo uno que, que se lo sabía muy bien el mito, entonces yo le dije que pasara a contarlo, o sea, que viniera aquí y que él lo fuera contando. Entonces él contó un momento y después de que él lo contó, yo leí un Ese fragmento del momento. poema. Entonces estuvimos haciendo eso ¡Wow! ¿Y lo y era grabaron muy... eso? No, no, pues no, no, nadie grabó nada porque pues estaba ocurriendo así Sí, como en... claro, claro. Pero son de esas No. cosas que dices, chispas, qué mala suerte. Sí, hubiera sido bonito tener un registro, pero como realmente no, sí, no hubo ningún tipo de protocolo de nada y a mí como que no, tampoco estaba pensando en eso, pero sí hubiera estado bonito verlo, igual justo fue esto que les digo, ¿no? Entonces él lo contaba, yo lo leía y sí era increíble, yo estaba muy emocionado como ¿Cómo de no? estar viviéndolo, les transmití como mi emoción y ellos como que se emocionaron también
de ver en tiempo real esa traducción del mundo de la tradición oral a un mundo de literatura escrita con, con las posibilidades que ofrece cada versión y cada forma de acercarse al mito. Porque era muy, muy rico y muy divertido oírlo directamente contado por uno de sus compañeros. ¿Cómo Tenía no? Y mucha luego vida. leído. Y luego Bueno, leído e ilustrado. Entonces, en sí. tiempo real vimos eso, entonces sí fue increíble. Y algo que, como luego ya nos pasa en estas charlas a las que me invitas, que como a ti te gusta platicar y a mí también, pues yo cuento cosas que no he contado y así luego ya digo cosas que tal vez no debe haber dicho, pero pues con la confianza, no, va a salir una versión, estamos muy contentos, va a salir una versión de Homeshuk en Untahiji, o sea, en Popoluca, en el idioma original que se cuenta. Esto es ¡Wow! así, pues algo que todavía no hemos anunciado mucho, pero ya está listo. Yo por otro proyecto en el que llevo trabajando muchos años, que es una novela eh, que la primera parte es en verso también y que cuenta la historia de una niña que vive en Piedra Labrada, en donde se cuenta el mito de Homeshuk, pero la historia ya va de ella y de otro universo mítico y está inspirado en esta niña Mari que les cuento que conocí desde los 10 desde que ella tenía 10 años. Para ese otro proyecto, yo quería traducir algunos de los momentos que la abuela de Mari se los dijera directamente en un tajilli. Entonces me contacté con un maestro que vive en Soteapan, que es un defensor de la lengua, hablante, por supuesto, y le pedí que me ayudara como a traducir algunos versos. Y en esa amistad que se fue haciendo por este proceso largo en el que yo llevo trabajando este texto ya casi 8 años, en algún momento le hice llegar Homeshuk y le propuse si no le interesaba hacer una traducción como para intentar Sacarlo que bilingüe, ¿no? Quizá. sí, la idea original era que fuera no bilingüe, que fuera solo en un tajillo, o Ah, sea, como ok, una ok, edición ok, ok. para que se leyera entre De hablantes del tajillo. corridito en la lengua, Sí, digamos. sí, sí, porque también creo que tú que tienes tantos años viendo también libros ilustrados, bilingües, propuestas inclusivas, como que un paso adelante ya es como, pues no hacerlo solo porque sea inclusivo y políticamente correcto, sino realmente para las comunidades, porque a mí me ha pasado ver libros bilingües que se ve y se oye muy bonito y que no llegan a las comunidades, ¿no? O sea, que El a veces... problema es, exacto, que lleguen a las comunidades. Ah, oye, Adolfo, se nos está acabando el De tiempo y veras, ay, no puede ser. verdaderamente yo no querría terminar, no querría, pero bueno, sé que estás a la mitad de tener que ir a recoger a tu mamá, a tu abuela. O sea, no tengo manera de decirte, ignóralo, ignóralo, quédate un poquito más. Ay, sí, hombre, se Pero pasó dime súper una rápido. cosa, algo antes que se nos haya olvidado de decir, que sea vital antes de que cierre yo esta sesión. Bueno, como terminar nada más esta historia que muy pronto vamos a lanzar y Emanuel Rodríguez, que es el nombre del profesor que lo hizo, salimos como coautores, o sea, yo insistí en que no se pusiera en la portada como traducción de, sino como los dos juntos, porque él tradujo mi versión, pero claro que al traducirla, o sea, mi Lo versión de un mismo que libro tú que él cuenta, hiciste cuando exacto, pusiste la tradición oral en español, yo creo, ¿no? Pues él claro, puso entonces eso y ahora, claro. Entonces, como él está también, al traducir hay una creación. Sabemos que toda traducción es un acto de creación. Entonces, estamos muy felices y nada más sería como dejar esa como ilusión ya puesta ahí que pronto va a salir este Homeshoot Bueno, completamente en un nos tajilli vemos aquí y cuando eso platicamos. suceda, ¿va? Estaría muy bien, sí, estaría muy bien hacer conversación, charla con colorines y contigo, mi querida Lynn. Sí, pues bueno, voy a cerrar, voy a despedirme. Muchas gracias. Acuérdense, denos like, todas esas cosas que sí son importantes. Lo pones todo tú en tus redes sociales, todo, ¿verdad? Para que todo Claro el que mundo sí. oiga esta maravillosa y felicitaciones por ese nombramiento, porque la verdad es que la Feria de Boloña, puede que algunos no hayan oído hablar de ella, pero no importa. Piensen que es de las más importantes. Y les adelanto, el jueves a las 12 va a haber un en vivo con Evelyn Arispe,
que fue jurado del Hans Christian, ya iba yo a decir el Nobel, bueno, es que es casi como el Nobel de Así el Nobel. literatura, el Hans Christian Andersen, y se va a llamar Tras bambalinas detrás del premio Hans Christian Andersen, que nos cuente un poco justo esto que hizo Adolfo con su libro, pero que ahora nos meta en todos los entresijos de lo que es ser jurado con un montonal de personas de magnífica calidad para poder llegar a seleccionar. Es que tiene que ser muy interesante ese Ay, qué proceso. difícil, lo veré, Difícil, que sí, va a estar muy interesante eso, lo veré. Muchas sí. gracias. Pues muchas gracias, voy a terminar esto, ¿ok? Gracias, Aline. Gracias por tu interés en Homeshuk y en el premio y en que contara la historia así, como dices tú, tras bambalinas y a quienes estén y hayan visto el video. Muchas gracias también por escuchar. Estamos viéndonos pronto. Hasta la Bye. próxima.